Señor, hermanos, yo creo que me esté aplaudiendo a mí, ¿no? Toda la gloria siempre del Señor. Si usted bate sus manos, hágalo para el Señor. Ya que Él no comparte su gloria con nadie. Abbiamo un Dio meraviglioso. Diceva la última lode, grande sei, Signore. Hay un lema que hemos publicado en nuestra página, en nuestros perfiles, y dice, si estás aquí y no crees en Dios, no importa, Dios cree en ti. ¿Se lo graba? Si estás aquí y no crees en Dios, no importa, Dios cree en ti. Creyó en mí, creyó en todos los que están acá. Cuando nadie creía en nosotros, Dios creyó en nosotros. Y es que somos sus criaturas, hermano. Somos creación de Él. Hemos pasado por sus manos, ya que Él es el creador del ser humano y el dador de la vida. Y llevamos parte de Él dentro de nosotros. Cuando Él decidió hacer el hombre, dijo, hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces Dios decidió poner parte de Él dentro de nosotros. Llevamos su parte espiritual y llevamos la parte moral de Dios en nuestras vidas. Una gran responsabilidad. Somos seres que razonamos porque tenemos parte de Dios en nosotros. Esa es una gran bendición, un gran privilegio el poder pensar, razonar para decidir. ¿Sí? Las decisiones ya es nuestra responsabilidad, porque si decidimos mal, pues vamos a pagar las consecuencias. Si decidimos bien, vamos a tener la bendición. Vamos a entrar en tema esta mañana dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Y abra su Biblia, vamos a estar en Mateo 7, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Todos los martes y los jueves a las 7 de la noche, nosotros nos reunimos en esta casa para rendirle culto a nuestro Dios. El sábado a las 3 también estamos acá para rendirle culto a nuestro Dios. A las 6 de la tarde tenemos la escuela bíblica, 3 horas de escuela bíblica hasta las 9 de la noche para los que están estudiando la palabra del Señor. Y los domingos a las 10 de la mañana estamos acá. Siempre para rendirle culto a Dios. Eso es lo que hacemos acá, alabar y glorificar el nombre del Señor. A eso venimos, ese es el propósito. Vamos a leer la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así como está escrito: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia es la capacidad de poder discernir y distinguir lo bueno de lo malo. Esa es una persona prudente, que tiene esa capacidad de discernir y poder distinguir lo bueno y lo malo para poder decidir y echar para adelante ateniéndose a las consecuencias. Descendió, dice la palabra, lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta es una palabra figurada. La roca es Cristo Jesús. Entonces todo cristiano que vive para cumplir la palabra de Dios está edificando su vida sobre la roca. Vienen tempestades, viene el COVID-19, va a venir el COVID-25, el COVID, pues lo que venga,
usted tiene su vida sentada en la roca que es Cristo Jesús. Hay una diversidad de problemas que podemos enfrentar. Pero cualquiera, dijo Jesús, que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato. Esto es lo contrario de prudencia. Insensato, sin sentido. No coordina sus ideas, no identifica lo malo de lo bueno y a la fin pues va por el tin marín. Y elige a lo que caiga, por suerte, por fortuna. Y entonces esta persona viene catalogada por el Señor como una persona insensata, que edificó su casa también, porque está haciendo lo mismo que el otro, edificando la casa, pero aquel la construye sobre la roca y este, con su idea de vida, la construye sobre la arena. Y la arena es movediza. Y cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor. Siempre, Señor, bendecimos tu palabra que ya es bendita, pero te pedimos que sea bendita en nuestros labios para poder transmitirla, Señor, a todos los que han venido a esta casa con deseo de escuchar tu palabra, escuchar tus consejos, a fin de ponerlos por obra cada día, Señor, para poder recibir todas las bendiciones de tu palabra, sea esto, Señor, sanidad, sea liberación, sea prosperidad, para lo que nos sea útil a cada uno de nosotros. Danos, Señor, por favor, nuestra parte necesaria para que este día podamos salir con un buen consejo de este lugar. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, mis hermanos, esta preciosa mañana. Y no deje de alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Existen los aménes. El amén significa así es, confirmo lo que están diciendo, si es verdad. Si no es verdad, no lo confirme, dígalo, cancelo. Se dice también aleluya, ¿verdad? Que es parte de la alegría que un cristiano celebra ante Dios. Gloria a Dios porque venimos a glorificar al Señor. Así que si usted está a la par de alguien que se la va a pasar todo el culto alabando al Señor, no se vaya a incomodar. Paciencia, por favor. Eso es lo que hacemos acá. Eso es lo que hacemos acá. Y si alguien lo ve mal, dígale, ¿y qué cosa quieres que haga? A eso hemos venido. Se llama el secreto de la victoria. Esta mañana vamos a hablar del secreto de la victoria. Llámele usted triunfo, llámele éxito, llámele qué sé yo, qué más, llámele destino si gusta, pero todo lo que tiene que ver con alcanzar sueños, metas, pues todo tiene un desafío en la vida, ¿verdad? Ya que somos seres humanos pensantes, gracias a la misericordia del Señor, y siempre está el deseo. Ese es el deseo humano de querer triunfar en la vida. ¿Cuántos quieren triunfar? Bueno, son pocos, quiere decir que la mayoría ya están triunfando. Sí, necesitamos triunfar en la vida. Fíjense que los padres de familia, por ejemplo, quieren triunfar educando a sus hijos. Usted no quiere estar formando un futuro delincuente. Usted quiere recibir honores de sus hijos. Que cuando crezca y vaya por ahí con los amigos y ande por la calle, alguien pueda decir, allá había tu hijo, qué educado ese muchacho. No que le llegue la noticia, vaya a verlo a la cuestura porque se lo llevó la policía anoche. Entonces eso es deshonra para los padres, es una derrota. Nosotros queremos siempre triunfo. El hombre y la mujer también siempre quiere triunfar en su profesión, por ejemplo. ¿Quién va a pasar tantos años estudiando, siguiendo una profesión y laurearse, graduarse? Para nada. ¿Sabía usted que los profesionales que no ejercen su profesión son contados con los vagos? Es siempre vago.
como aquel que no estudió, porque si no la ejerce, ¿para qué se va a sacrificar? Entonces, todo aquel que se sacrifica es porque quiere triunfar, como el político. El político también tiene la ambición de triunfar porque tiene hambre y sed de poder. Por eso hacen promesas ellos y son creíbles a veces. ¿Sí? A veces. Hay unos que hacen unas cosas buenas, hay otros que no. Pero todos quieren triunfar y se las inventan de todo con el fin de engañar a las personas que creen en ellos. ¿Se recuerda de aquel que prometió hacer el puente? Cuando sea presidente, les voy a construir el puente. Y todo el público decía, pero acá no hay río. Y a alguien le dijo, pero señor candidato, acá no tenemos río. Y le dijo, también les voy a construir el río. Son tremendos los políticos, ¿no? Por allá iban unos políticos a una comitiva y tuvieron un accidente de tránsito, hermano. El carro dio vuelta y había un señor cultivando por ahí, agarró a todos y les dio sepultura. Lo fueron a buscar porque son importantes los políticos. Y encontraron al señor y le dice, no por casualidad, vio el accidente. Y dice, sí, claro que yo lo vi. Dice, ¿vio a los políticos que estaban ahí? Sí, ya les di santa sepultura. Le digo, ¿estaban todos muertos? No, dice, habían unos que decían que no, pero como son mentirosos los bandidos, pues se enterró igual. Entonces el político, mis hermanos, todos quieren triunfar, también como el deportista, ¿verdad? En su afán de ser el primero. En lo que ellos están practicando, todos los futbolistas quieren ser el primero, llevarse los trofeos. Y la Biblia también enseña que los cristianos vamos siempre enfocados, porque los cristianos tenemos que tener nuestra mira, o sea, nuestra mirada puesta en el Señor. Porque el propósito de Dios es que el cristiano crezca, pero crezca de la manera de poder identificarse con el carácter de Cristo. O sea, nosotros no queremos parecernos a nadie más, que hayan famosos, actores, actrices, lo que sea. Nosotros el único modelo que debemos seguir es el modelo de Cristo. Aunque es inalcanzable, pero sí hay buenos principios bíblicos para que nosotros podamos, mis hermanos, imitar la vida terrena de Jesús. Digo la vida terrena porque Jesús es Dios y murió y resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero cuando estuvo en la tierra era 100% hombre. Y Él vino a mostrarnos a nosotros los seres humanos que siendo humano se puede obedecer a las normas o leyes de Dios. Porque Jesús nació de una virgen mujer y era 100% hombre cuando estuvo en la tierra. Y nos enseñó a vivir sometido al Padre, para que todos los que hoy le seguimos busquemos eso. Entonces el secreto del triunfo, el secreto del éxito está basado en esto, en podernos identificar cada día con el Señor a fin de heredar o alcanzar la meta que es la eternidad. Pues si usted no cree en la eternidad, pues ya está mal. Pero la Biblia sí enseña la eternidad del ser humano. Solo los animales no son eternos. Los animales cuando mueren se desintegran y bueno, se murió el gato, se terminó. Se murió el perro, se acabó. Todos los animales mueren, se desintegra su cuerpo, lo que ellos son, su ser, y desaparecen. Pero el hombre no, el hombre es eterno. Porque tiene un alma eterna. Porque lleva el Espíritu de Dios. Porque fue creado por el Señor. Y eso de ser creado por el Señor fue creado para ser eterno, porque Él es eterno. Entonces hay un destino eterno para la humanidad. Y todos buscan, mis hermanos, el poder triunfar, el poder tener éxito. Entonces la Biblia nos da métodos o principios o clave, llámele como usted quiera. A mí me gusta mejor principios de Dios, ¿verdad? Para
poder triunfar en la vida, tanto en la vida temporal como en la vida eterna. Porque se puede vivir bendecido acá en la tierra. Eso nadie lo quita. Nosotros adoramos a un Dios próspero. No predicamos prosperidad porque no todos vamos a ser prósperos, no todos vamos a ser millonarios. Pero sí vamos a tener lo necesario o lo suficiente en base a cómo Dios considere el estado de nuestro corazón. Entonces Dios va dando cada día y podemos ser, bueno, somos ricos en el Señor. Si gusta le enseño mis cuentas bancarias. No, yo no confío en los bancos, no tengo nada. Pero soy rico porque esta mañana pude abrir los ojos y sentí que mi cuerpo reaccionaba, me puse de pie, me preparé y estoy acá alabando al Señor. Tengo vida. Entonces eso cuesta una millonada, hermanos, el tener vida en el Señor. Y no solamente tenemos vida, tenemos salud. De repente anda por ahí un subvirus de gripe, de tos, pero tranquilo, hermano. No es mortal. Pero tenemos salud. Hay otros que están muriendo en las camillas de los hospitales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto pagaría el moribundo, el enfermo que está muriendo en los hospitales para obtener su salud? ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto estaría dispuesto a dar? La Biblia enseña de una mujer que había sufrido 12 años de sangre, flujo de sangre, y había gastado todo lo que poseía en buenos médicos y no le habían podido curar. Pero un día escuchó que el Señor iba a pasar por ahí. Y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su vestido, yo seré sana. Y eso hizo. Dejó de gastar en medicina y darle más plata. Ya no tenía para nada, había perdido todo su dinero, estaba flaca, hermano, no tenía fuerza, agotada, estaba ya lista para morir, pero Jesús pasó por ahí aquel día. Y esa es una de las grandes ventajas o victorias o privilegios que nosotros tenemos. El mensaje de la cruz. El mensaje de la Biblia, lo que al mundo todavía le queda en medio de un caos es que existe la iglesia del Señor predicando la palabra de Dios, y durante la iglesia exista, Dios seguirá todavía obrando milagros, sanando, liberando, rompiendo cadenas y bendiciendo hombres y mujeres, sacándolos de la perdición, homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, drogadicción de todas partes. Durante la iglesia exista y predique la palabra de Dios. Entonces esa mujer fue y fue sanada en el mismo momento que tocó al Señor. Si nosotros estamos acá, hermanos, somos millonarios, tenemos salud. Amén. Si usted es hombre y es casado, ya eso vale una millonada, porque la Biblia dice, bienaventurado el hombre que haya esposa. ¿Sí? Aunque el espejo le diga que es guapo, yo no sé qué le vio a esa mujer. Todavía le dicen hoy, ¿qué le viste para casarte con ese feo? Entonces la benevolencia de Jehová, el favor de Jehová, ¿sí? Entonces Dios nos dio esposa, y si tiene hijos, imagínese usted, tiene una prole que son crudos a usted, arruinados los pobres. No, son lindos, todos los hijos son hermosos. ¿O son feos sus hijos? No. Hay que tener fe para eso. Todos los hijos son hermosos, ¿no? Qué muchacho el que Dios me ha dado, dicen los padres. Un pobre raquítico que anda por ahí cruzando los pies. Pero usted lo ve hermoso. Ahí están los padres viendo a sus hijos para la izquierda y la derecha. Qué hermoso. Pero los jóvenes acá se casan porque dicen que solo feas hay. Y ellas también dicen que solo feos hay. Pregúntenle a los padres. Son hermosos.
¿Sabe cuánta gente sufriendo, especialmente la mujer que no puede dar a luz? Y hay mujeres que tienen ese privilegio de dar a luz y no quieren tener hijos. Que es un regalo de Dios. La mujer tiene el don de Dios para multiplicar la vida. Que es lo que el diablo está atacando con el lesbianismo y el homosexualismo para que no exista más la procreación. La iglesia es la única que cree. Y ese es un privilegio, hermano. Entonces servimos y adoramos a un Dios que nos prospera, que nos bendice. Estamos completos en Dios en todo. De seguro usted tiene su empleo también. ¿Sí? Hoy está porque es dominguero. Pero de ahí tiene su empleo. Allá en mi cantón había un hombre que se levantaba bien de mañana, se bañaba, se resuraba, se ponía su traje completo y decía, me voy a mi empleo. Cuando usted lo seguía y se iba al mercado, su empleo era de jalar bultos. Allá se quitaba el traje, se metía una manta en la cabeza y andaba llevándole los bultos a los que compraban en el mercado. Pero él decía, mi empleo. Tenemos un empleo, es una bendición de Dios. No lo encontró porque usted reúne características que esas personas buscaban. No, de repente aún le dijeron, no sé qué tienes, pero te voy a dar el trabajo. La gracia de Dios. Entonces es parte de lo que Dios nos ha dado cada día. Y la Biblia nos enseña esos métodos para que nosotros podamos triunfar. De repente le estoy hablando a una persona que ni tiene esposa, ni esposo, ni tiene hijo, ni tiene empleo. Y dice, bueno, yo quizás estoy fuera de serie. Para usted este mensaje. Para que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida y crean, no estamos locos, nosotros estamos cuerdos, hemos creído a una verdad absoluta que nos cambió la vida. No le predicamos un mensaje porque está escrito. Si gustan, no le predico de la Biblia y le cuento mi testimonio. ¿Dónde me encontró el Señor? ¿Y de dónde me sacó? ¿Y cómo me sanó? Entonces, no solamente tenemos la palabra escrita, sino que nuestro testimonio cuenta de que el Dios de esta Biblia es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que vive y permanece para siempre. Alabe al Señor esta mañana. Y claro, si yo fui a parar a un hospital y un día me desperté con cables por todos lados, hermano, oxígeno, sangre, operaciones y médicos que llegaban a tocarme. Le pregunté a una enfermera cómo pude, cuánto voy a pasar acá, y me dijo la mujer así despiadada. Así como ha venido usted, me dijo, de 3 a 3 años y medio. Imagínese, me entró una aflicción, hermano. Porque parecía que no iba a volver a caminar. Pero me dijo la mujer, yo creo que Dios le está dando la última oportunidad, joven. Por aquel tiempo era joven. A los 3 días me levanté de la cama y andaba arrastrando mi aparato eléctrico al cual estaba conectado. Y a los 15 días me dieron el alta del hospital. Y de ahí comienza un proceso de sanidad y amamiento de Dios y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de ahí para acá no paramos de alabar y glorificar el nombre del Señor juntamente con mi esposa. Entonces predicamos a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios maravilloso, hermanos. Entonces nosotros no hablamos de una prosperidad monetaria, no son euros, ni dólares, ni dinero de nuestro país. Hablamos de una protección divina de Dios. Un cuidado, una atención de Dios, una atención que tiene el Señor cada día de nuestras vidas. Está siempre atento con nosotros. Entonces Dios desea que nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos, que estemos bien, pues. Sí, vamos a pasar por momentos de enfermedad, de dolor, cualquier circunstancia, todo lo que le llegue a este mundo nos puede llegar a nosotros, porque durante estemos en esta tierra, estamos expuestos a todo. La diferencia es que Dios está con nosotros. Ahora,
Juan le escribe a uno de sus amigos, dice tercera de Juan capítulo 2, en uno de sus versículos, y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el consejo de Juan a su amigo Gayo, y le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es mi deseo también. Llevamos más de 20 años predicando acá y Dios no nos ha dejado faltar nada. La gente viene acá y encuentra empleo, está siempre bendecida, tiene provisión. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, pero la base de tu prosperidad diaria es cómo prospera tu alma. Si somos creación de Dios y si llevamos parte de Dios, el hombre tiene dos responsabilidades. Y es la responsabilidad como hombre, como ser humano, pero también tiene la responsabilidad espiritual. En la parte del ser del hombre le fue impuesta por Dios la parte de adorar a Dios. Esa es la parte espiritual. Todos los hombres buscan adorar. Por eso existen las sectas religiosas. Por eso existe la idolatría. Por eso la gente está en los estadios hoy mismo saltando, 30,000, 40,000 personas gritando porque adoran el fútbol. Cuando nadie te corrige, cuando nadie te enseña y te guía para encontrarte con el Dios verdadero, vas a terminar adorando algo falso. A pleno invierno está esa gente en los estadios cayéndole la nieve y están brincando, hermanos, y los hermanos acá con aire acondicionado en el verano, con calefacción en el invierno, estamos ahí como pollitos comprados. Como que si adoráramos a un Dios muerto. Pero adoramos a un Dios vivo, hermano. Alábele. Y este pavimento acá debería estar temblando, porque la iglesia ha venido a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Entonces, cuando la gente, nadie lo guía, nadie le enseña a encontrarse con el Dios verdadero para adorar, termina adorando cualquier cosa. Estamos en la Semana Santa. ¿O ya terminó? Hay una Semana Santa para la gente, cuando la Biblia dice que lo que Dios quiere para el hombre es una vida santa, de continuo. Yo comí pescado envuelto en huevo hace un mes. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, allá en mi país se come el pescado envuelto en huevo para Semana Santa. Usted vaya al Facebook y va a encontrar un salvadoreño diciendo: esto no puede pasar por alto para Semana Santa. Un bagre oreado envuelto en huevo y se come. Yo me lo comí antes de la Semana Santa, porque yo estoy en Semana Santa siempre. Entonces la gente, la religión le ha llevado a seleccionar periodos, días, cosas, lugares. En cambio, la Biblia le enseña al ser humano a adorar al Señor siempre, las 24 horas. Dijo el apóstol Pedro: sé santos porque aquel que os llamó es santo, pero sé santo, dice, en toda vuestra manera de vivir. Si usted no puede venir acá a la iglesia y después en la noche va a irse a la discoteca, ¿no? O irse al baile, como aquel que va a la misa y después se va a emborrachar, o después va a chismear. O como aquellas religiones que puede andar bailando hasta las 12 de la noche y ahí ya no. O sea, acá es una abstinencia de adorar a Dios siempre, de consagrar nuestras vidas al Señor. Entonces la prosperidad del alma, mis hermanos, es la búsqueda perpetua de estar siempre en comunión con el Señor, en devoción a nuestro Dios. Y cuando un hombre o una mujer se entrega 100% a Dios, pone a Dios en primer lugar, entonces no solamente prosperas espiritualmente, sino que Dios comienza a bendecirte aunque tu vida presente acá.
¿Me explico, hermano? Un día Jesús predicó muy fuerte y sus discípulos mismos habían momentos que no entendían los discursos de Jesús. Y la gente comenzó a irse y entonces se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, es dura tu palabra. Jesús, entendiendo lo que estaba pasando en el corazón de ellos, les dice: ¿quieren irse ustedes también? Dice Pedro: no, pues no tenemos a dónde ir. Por eso es bueno quemar el yugo, el arado y los bueyes para no tener dónde ir. Si usted vino del Perú, usted no es más del Perú. Acá el Señor lo llamó para que sirva acá en la Italia. Si usted era del Ecuador y el Señor lo llamó acá, el Señor lo llamó acá para conquistar la Italia. Si era del Salvador, bueno, los salvadoreños sí podemos regresar. No, de ninguna manera. Debemos estar donde Dios nos llamó. Esa es nuestra nacionalidad, esa es nuestra tierra, ese es nuestro terreno, ese es el lugar donde tenemos que servir a Dios. No tenemos retroceso, no tenemos opción. ¿Por qué? Porque hemos puesto al Señor en primer lugar. Siempre poniendo al Señor en primer lugar. Entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si un cristiano que tiene una devoción al Señor, un compromiso con Dios, hermano, ¿usted cree que Dios le va a desamparar? ¿Usted cree que Dios no le va a dar retribución? Si la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. O sea, tenemos a un Dios que paga bien. El que teníamos antes paga mal, que es Satanás. Ahora, entendiendo lo que la Biblia nos enseña, que todo el anhelo y el deseo que nosotros tengamos de triunfar, de conquistar, del éxito, de hacer, de alcanzar, está basado en aplicación de leyes o principios de la palabra de Dios a nuestra vida. Si prospera tu alma, va a prosperar lo demás. ¿Sí? Entonces, podemos hablar un poco de la existencia del destino, que es otro discurso. Hay gente que se cree o tiene la mentalidad de ser ya predestinada, tiene su destino. Aunque algunos de la Biblia lo pensaron de esta manera: comamos, muramos, porque es lo único que tenemos. Dice: a mí que me mate el tren, porque a la fin siempre me voy a morir. O haga lo que haga, dice, nadie se muere antes del tiempo. ¿Escuchó eso? Entonces la gente cree que el destino del ser humano ya está establecido por algún ser supremo que ya decidió cómo usted va a morir y cuándo va a morir. Y eso no es nada más que una idea de una irresponsabilidad como ser humano. Bueno, es lo que enseña la Biblia. La Biblia, cuando hablamos del destino, no habla del destino prefijado por una fuerza invisible, sino dice la Biblia que hemos sido predestinados por Dios. La predestinación en ningún momento es un destino ya dado, es una opción a que el hombre tome esta opción de Dios o la deje. Entonces la Biblia nos enseña que somos nosotros, que son nuestras decisiones y nuestra obediencia a Dios la que nos muestra nuestro destino. Somos nosotros a construir nuestro destino. Por eso razonamos. El famoso libre albedrío. Dios no es un Dios tirano. Dios no es un dictador. De agarrar al hombre y decir: ok, a ti te salvo y a ti te mando al infierno. No. Dios ha determinado que el hombre sea eterno. En algún lugar va a pasar la eternidad, pero la elige el hombre, no Dios.
siendo que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para el ser humano. Pero todo aquel que no quiera seguir a Dios, sino que sigue a Satanás y su obrar, lógicamente va a ir a terminar con él. Pero Dios no quiere que el hombre vaya para ahí. Dios quiere que el hombre sea salvo por decisión propia. Donde entra el discernimiento de poder distinguir y discernir lo bueno y lo malo. Pero el ser humano está tan cegado su intelecto, porque lastimosamente cuando nuestra vida no está consagrada a Dios, entonces nuestra alma cae en manos del enemigo, y en el alma pues está el intelecto, sentimientos, voluntad y emociones, y el intelecto se tuerce. Eminentes pensadores, filósofos, científicos, fumándose su cigarrillo, y en la misma cajetilla del cigarrillo dice que es nocivo para la salud. Te va a matar de un cáncer la nicotina. Y lo leen los fumadores, lo hemos leído, porque yo también era un fumador. Pues no importa. Y la peor tontera del hombre es comportarse como loco, ¿no? ¿Y qué es esa locura de andar tirando humo? Yo fumo en el invierno porque sale la humazón del frío. Pues yo cuando fumaba echaba humo por los ojos, por los oídos, por todas partes. Y a quien fumaba mejor. Pero es una locura, hermano. Si acá en Italia la gente deja su trabajo y sale corriendo y va para afuera en el frío. Y la otra tontera es el cigarrillo electrónico. ¿Hasta dónde puede llegar, mis hermanos, el consciente de un ser humano pensador con la sabiduría de Dios? ¿Qué nivel de estudio, qué instituto y qué universidad que no ha logrado destruir los patrones dañinos en la mente del ser humano? Y el hombre elige ese camino. Y lo peor del fumador, que el más propenso al cáncer no es el que fuma, sino que es el amigo que anda con él y no fuma. O sea, uno que se para ahí en medio de la nube de uno, usted es un futuro candidato a adquirir un cáncer. El alcohol, por ejemplo. Qué sabroso el vino, qué sabroso el aguardiente, qué sabrosa la cerveza. Eso no tiene nada de sabroso, hermano. El problema es que son adicciones y el efecto es el que le gusta a la gente. Pero saben los seres humanos que es dañino. Que es dañino. Pero el hombre elige su destino. Dios nos ha dado la opción, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la posibilidad de cambiar nuestro destino. Y esa es una predestinación para todos los seres humanos. Todos pueden cambiar su destino, pero elijo yo. Dios me da la posibilidad, pero elijo yo. Y después de elegir, decido yo obedecer a Dios. Y cuando hablamos de obedecer a Dios, hablamos de este libro, en español compuesto de 66 libros. En otras religiones como el hebreo existe solo la Torá para ellos, la ley de Dios. Pero somos llamados a obedecer esta palabra de Dios. Y es lo que los hombres tenemos que hacer. Obedecer esto. Entonces, el destino
consiste en esto, en que nosotros podamos, mis hermanos, decidir. Entonces el destino no está marcado. Porque si ya estuviera decidido que de 100 personas, 50 van a morir en un accidente de tránsito, entonces ¿para qué leyes de tránsito? Entonces ¿para qué policías? Y entonces ¿para qué semáforos? Si ya está decidido que su hijo nació malo y va a ser malo, entonces ¿para qué reglas y para qué educación? No, si existen esas reglas, es porque la vida del ser humano lleva un proceso evolutivo, para bien o para mal. Tanto así que cuando se encuentra maldad en el hombre, y es lo que he estado enseñando estos días en la escuela bíblica a los hermanos, hablando de los traumas y de las opresiones malignas, todo tiene que ver con el trasfondo donde creció y una de las etapas de su vida. Quién te educó, cómo te educaron, qué te hicieron, y eso formó traumas en la vida de la persona, y llegó a grande y hoy tiene una conducta vulnerable, que no puede estar tranquilo, que a veces llora, a veces se ríe, a veces está contento, a veces enojado, a veces dice sí, de repente dice no. ¿Por qué? Porque hay una turbulencia en su inconsciente y en su subconsciente que lo manipulan y que lo vuelven incontrolable. Entonces todo ese tipo de vivencias marcan la vida de los seres humanos. Pero para eso existen las reglas. Y si existen estas reglas, Dios mismo también tiene reglas. Si hablamos, por ejemplo, de las enfermedades, hay enfermedades ocasionadas por violar las reglas naturales de Dios. No todas las enfermedades son del diablo, ni son planificadas de Dios. Hay enfermedades que es por violación a las reglas. ¿No es verdad? Como la gastritis. Coma siempre solo frito. Ahí le va a aparecer una gastritis. Todo lo que nosotros queramos violar, desde el momento que decidimos accionar, tenemos que atenernos a las consecuencias. ¿Sí? Si es una elección de algo malo, pues yo debo saber que eso tiene consecuencias. Decía un joven que lo estaban entrevistando, dice, no, a mí me persiguen, dice. Me busca la autoridad. Y mira, loco, le dice el periodista, si a mí me agarran, le dice, me tocarán mis 45 años, porque es un asesinato. O sea, lo maté. Y soy consciente que si me agarran, debo pagar. Pero hay gente que vive, elige lo malo y no quiere pagar consecuencia. De todo lo que nosotros elijamos, hay que caminar, hay que emprenderlo, pero hay que vivir las consecuencias. Si eligió el camino malo, pues usted va a vivir las consecuencias de lo malo. Pero si elige el camino bueno, usted no va a tener consecuencias, va a tener bendición. Porque va a recibir la otra parte. De todo lo que elijamos siempre va a venir hacia nosotros, o sea bueno o sea malo. Pero eso es, mis hermanos, las decisiones que nosotros tomemos, eso es lo que va marcando siempre o cambiando nuestro destino, y eso es lo que nos va haciendo crecer y nos va llevando a niveles donde nosotros podemos tener triunfo, podemos alcanzar metas, podemos alcanzar sueños, pero todo está basado en qué elijo y qué es lo que aplico yo a mi vida. Entonces, cuando usted a veces evangeliza a alguien por las calles y evangeliza a alguien molesto y dice, ¿por qué Dios tiene que mandar los hombres al infierno? Dios no está mandando a nadie al infierno. En ninguna parte de la Biblia Dios manda a nadie al infierno. Si hay algún predicador que predica que usted se va a ir al infierno, eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus seguidores. El mensaje de los predicadores es advertirle al ser humano de que Cristo murió en la cruz del Calvario para que tenga vida. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre tenga vida. Entonces las transgresiones a las leyes
son las que a nosotros nos producen las consecuencias y le echemos la culpa a Dios y le echemos la culpa al diablo. Siempre tiene que ver en lo que nosotros hayamos fijado. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 y 4? Entonces, el creer en el destino ya prefijado, mis hermanos, no es nada más, le decía, que la manera más fácil de irresponsabilidad o de librarnos de la irresponsabilidad y renunciar a la libertad de elección. Dos privilegios acá. Renunciar, mis hermanos, buscar el camino fácil, ¿verdad? Para evadir responsabilidad. Ya que los seres humanos siempre nos movemos en masas y los escondemos en los demás con el fin de que otro pague pues lo que se ha hecho en grupo. Yo no he sido, dice, fue el otro. Ese es un mal desde Génesis. ¿Quién pecó? La mujer. Y la mujer dijo, pecaste, la serpiente. O sea, al final el culpable es Dios, porque ¿para qué creó la mujer? Pues. Y la mujer dice, ¿para qué creaste la serpiente? Si eso no hubiera estado, nosotros no lo hubiéramos hecho. No, todo lo que se cruza en nuestro camino es para que nosotros podamos pararnos, reflexionar y decidir. Y decidir. ¿Puedo yo hacer esto, pastor? Decide. Tú sabes lo bueno y sabes lo malo. Yo lo voy a hacer. Bueno, eso tiene una paga, ¿eh? Tiene consecuencias. Te va a doler. Lo puedes pagar tú, lo pueden pagar tus hijos, lo puede pagar, bueno, se puede transmitir de generación a otras generaciones también. Entonces nosotros podemos marcar generaciones para bien, como podemos marcar generaciones para mal. Con las elecciones que nosotros hagamos. Por eso los padres tenemos una gran responsabilidad, porque nuestros hijos van a imitar nuestros pasos. Si hoy somos malos cristianos, mañana tendremos una iglesia de malos cristianos, porque es lo que transmitimos a los demás. Ahora dice Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué es lo que quiere Dios, hermanos? Que todos los hombres sean salvos. Ahí está, esta es la base. En ninguna parte dice Dios quiere que los hombres vayan al infierno, del cual quiere que todos los hombres sean salvos. De tal manera amó Dios al mundo. Decía uno de estos días, la gran diferencia y el problema del cristiano es que este versículo de San Juan 3:16 lo hemos hecho nuestro y nos aferramos a ellos, a ese amor incondicional de Dios. Pero nunca actuamos con la respuesta de nosotros devolver ese amor a Dios. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor y ama con un amor incondicional. Tanto así que algunos de nosotros, si viviéramos en tiempo de la ley, nos estuvieran dando sepultura por nuestro mal comportamiento. Pero como vivimos en un tiempo de la gracia, donde la gracia de Dios abunda y el amor de Dios reina, está sentado acá, aún siendo malo, y Dios te sigue amando. Porque su amor es incondicional. Pero el final es otra cosa. Puedes vivir toda tu vida como te dé la gana. Dios te seguirá amando. Te irán bien algunas cosas. Te ayudará de vez en cuando el Señor, porque dice que Él sale salir el sol sobre buenos y malos, sobre injustos e injustos, justos e injustos. Entonces Dios derrama bendición para todos los seres humanos. Y si nos arrimamos a buen árbol, pues entonces también obtenemos de Dios. Pero esto no tiene que ver nada con la elección eterna de la salvación de tu alma. Entonces cuando los discípulos llegaron y le dijeron, mira que nosotros lo hemos dejado todo, cuando le dijeron si quieren irse ustedes también,
Entonces Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y le dijo, nosotros lo hemos dejado todo por causa tuya. Porque era verdad, ellos habían dejado todo. No, no como nosotros, hermanos. Algún 25% hemos dejado. Ellos habían dejado todo. Entonces el Señor da estas palabras y dice, no hay nadie que lo haya dado todo por causa de mi nombre, que no sea bendecido en esta vida y en la vida venidera. Entonces hay dos estados de poder tener triunfo y poder ser bendecido por Dios. Acá, humanamente, podemos ser bendecidos por Dios los años que Dios nos dé en esta tierra, que son años que nosotros los podemos prolongar en base a nuestro comportamiento. Desde chiquitito, desde niño, el Señor le da una promesa a los hijos y le dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Y cómo es eso? Pues si ya está destinado que se va a morir, no puedes tirarlo. ¿No? Dice que si aplica mandamientos, tú alargas. Vas para adelante. La vida de los hombres, según la Biblia, es de 70 a 80 años. Yo ya voy a llegar a los 55, ando en 53, ya me queda poco. Por ahí por los 70 me voy. ¿No? No, quiera usted o no quiera, usted no puede cambiar nada. Solo yo puedo cambiarlo con mi decisión de serle fiel a Dios. Yo sé que ya me faltan poco, 53, 60, 70, 80. Si tengo opción voy para 80. Bueno, por ahí ando por unos 25 años más todavía, ¿no? Dice, ya hermano, ya 25 años de vida pasan así, ¿ve? Pero yo lo que voy a elegir es serle fiel a Dios. Para que por ahí supere los 80, vaya a los 90, vaya a los 110, 120, 150. Ya no exagere, dicen algunos ya, pastor. Pero se puede alargar, hermanos. Es el cumplimiento de la palabra para que te vaya bien en la tierra. ¿Por qué cree que las estadísticas de los peores criminales que están en las cárceles y de la mortandad que tenemos hoy está entre los 12 años a los 20 años? La gente que más muere son adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque son generaciones, algunos les llaman generaciones perdidas. Nosotros tenemos en El Salvador, por ejemplo, últimamente han metido 50,000 jóvenes a la cárcel. 50,000 jóvenes a la cárcel, hermano. Con los que ya habían ahí. Andan por unos 60, 75,000 jóvenes. Generación perdida porque los han ido a meter a una cárcel para que no salgan más. Y usted ve a esos jóvenes porque los tienen sin camisa y sin nada y son hermosos. O sea, si fueran nuestros hijos, imagínense qué estuviera haciendo ese joven en una universidad, estudiando una carrera, pero ¿dónde está? Encerrado para morir ahí. Y algunos de ustedes se han escapado. Gracias a los consejos de sus padres. ¿Sí? ¿Cómo se pierden las generaciones? Tenemos una guerra en la Ucrania donde están muriendo, ya murió una cantidad de jóvenes. Miles y miles de jóvenes, porque eso es lo que planifican los promotores de toda esta guerra, ¿no? La devastación de los seres humanos. En la juventud, el diablo se la tiene contra la juventud. Está trabajando en la mente de ellos para que no anhelen estos propósitos de Dios, para destruirlos. Pero Dios tiene planes diferentes para nosotros. Dios tiene opción diferente. Entonces el hombre puede cambiar su opción de vida, puede mejorarla. Yo era un pobre desgraciado si yo no quería saber nada de Dios. Yo lo que tenía es un odio en mi corazón y quería matar gente. Lo último que el diablo me había metido en mi mente es eliminar toda una familia, desde el chiquito hasta el más grande. Y iba a ir a eliminarlo con mis amigos.
pero su misericordia me alcanzó. Y al haberme encontrado, me abrió mi entendimiento y cambié mi elección de vida. Usted ni me hubiera conocido, gracias a Dios, Diego. ¿Qué hubiera hecho usted todos estos años sin mí, hermano? Se hubiera perdido esto de tener este pastor. No, a mí me gusta la experiencia que el Señor me ha dado, el haberlos conocido a ustedes. Y ser pastor de ustedes, hermanos, del Ecuador, del Perú, del Salvador, todos sujetos a mí. Aleluya. No, la amistad, el poder compartir, el poder convivir. Hemos vivido momentos maravillosos desde el inicio de la iglesia. Caminábamos en grupo, nos reuníamos en casas en grupo, comíamos juntos, estábamos juntos, íbamos a los parques. O sea, una unidad indestructible cuando comenzamos como iglesia. Y conocerlo. Sí, yo no me lo... Gracias, Señor, por haberme rescatado. Porque si no, no hubiéramos tenido todas estas bendiciones. Si usted se ha salvado en esta iglesia y Dios lo trajo acá, si yo no hubiera estado llamado por el Señor, de repente usted siguiera en el mundo. Puede pensar y decir, a lo mejor estuviera en otra iglesia mejor. Puede ser. Pero Dios lo trajo acá. Y es un privilegio. Y es de estar agradecidos siempre con el Señor. Entonces nadie puede dejar nada, dijo el Señor, si no es bendecido en esta tierra. Y luego, por vivir moralmente, sirviendo al Señor, la eternidad después de la muerte. Es la elección del destino. Queremos ir a vivir una eternidad con el Señor. Y aunque la humanidad no lo crea y aunque todos se opongan, la Biblia nos habla de una eternidad y la Biblia no habla solo de esa eternidad, habla de una variedad de cosas que se han cumplido en nuestra vida y si esas se cumplieron, se cumplirán todas. Porque Él es fiel, Él es fiel, nuestro Dios es fiel. Entonces no seamos irresponsables. Tenemos esta bendición dada por Dios para poder elegir y no renunciemos a esa libertad de elegir. Usted puede elegir cambiar vida. ¿Sí? Nosotros podemos elegir. Nunca es tarde. Nunca es tarde. De repente podemos habernos desviado, habernos enfriado, podemos estar por ahí con un pie allá en el mundo, un pie en la iglesia, pero nunca es tarde. Hoy es el día para poder escuchar y poder decir, sí, Señor, yo también quiero usar mi libertad de elección. Voy a decidir cambiar. Por eso es que ni la psicología, ni los centros de rehabilitación, ni las cárceles, nadie ha podido hacer nada para cambiar el destino de una persona. Pero en las iglesias tenemos ex terroristas, ex delincuentes, ex ladrones, ex prostitutas, gente mala, lo más vil del mundo. Llamó el Señor, lo sentó en su iglesia, lo perdonó, lo rescató y ha cambiado de vida, mi hermano, sin necesidad de cárcel ni centros de rehabilitación, solo con la ayuda del Espíritu Santo y también la lectura de la palabra de Dios, que es poderosa. Sí, tenemos un Dios maravilloso, por eso se llama médico de médicos. Los terroristas caen postrados en los altares, rindiéndose y entregando, botando las armas. Los delincuentes también. Los brujos también. Ahora, si se pueden convertir terroristas, delincuentes, brujos, gente asesina, usted que está sentado en esta silla sin ser ninguno de ellos, ¿qué se cree? Yo me creí, hermano, que un prepotente, ¿no? Un militar con un abuso de autoridad y toda la libertad que el país daba. Yo me creía invencible. Hasta que me di cuenta que sin el Señor nosotros no valíamos nada. Y así morían los delincuentes y ahí quedaban abandonados, ahí se los comían los perros, se los comían cualquier animal o cualquiera lo tiraba por ahí a un barranco, porque así mueren los delincuentes, los que no quieren nada con Dios, los que no quieren cambiar su destino.
Pero los que cambian aceptando la palabra del Señor, desde que mueren su alma, va a la presencia de Dios. Y su cuerpo un día va a resucitar. Y vamos a vivir con el Señor por una eternidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces lo quería llevar a lo que Pablo dice, aunque en Gálatas, estamos ya concluyendo, Gálatas 3:8, dice, previendo Dios, dice Pablo, previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces sí, hay personas que creen que dicen, pecó Adán y Eva, se les fue de la mano al Señor. ¿Y hoy qué plan tiene el Señor? El plan B. Dios no tiene plan B ni plan C. Dios tiene un solo plan. Y había previsto en Abraham. Entonces el Abraham viene llamado el padre de la fe y 4 religiones lo reclaman como padre de la fe. Y es el padre de la fe para la iglesia evangélica. Porque Abraham es el patriarca de la fe, no de la ley. Abraham cree y le sirve a Dios por fe. Después viene la ley y viene Israel. Ellos sí son por la ley, pero cuando habla de buenas nuevas está hablando de evangelio, porque evangelio significa le buone novelle, las buenas noticias de Jesús. Y se las dio a Abraham y le dijo, en tu fe serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la iglesia es bendita por vivir por fe. Si practicamos la fe de Abraham, de creerle a Dios, todo lo que Dios dice, nosotros vivimos por fe. Y tenemos las buenas novelas, las buenas noticias. No las novelas que ven en la televisión, las buenas noticias. Que Cristo fue entregado por el Padre, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia. Porque no había sangre de machos cabrillos ni rituales en los altares que pudieran salvar o perdonar las almas. Solamente el Cristo, Hijo de Dios. Entonces cuando habla de la simiente de Abraham, no habla de Isaac, habla de este Cristo que había de venir. En la simiente que es Cristo. Es Cristo el Redentor, es Cristo el Salvador. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no me lo cambien, pues ahí estoy en Timoteo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Acá no existe ningún líder religioso, hermano. Acá dice que el mediador es Jesucristo. El cual, ¿por qué él es el mediador? El cual se dio a sí mismo en rescate. Esto es lo que le acredita, esto es lo que le da, hermano, la autorización de que él sea el mediador. ¿Por qué? Porque él se dio un rescate. O sea, tomó mi carga, tomó la suya, tomó la del mundo y llevó la carga de pecado de la humanidad. Se hizo maldito por nosotros, fue contado con los malditos, lo crucificaron en la cruz como morían los malditos. Pero como él no era ningún hombre sencillo, el poder de Dios, la obediencia al Padre activa el poder de Dios y el poder de Dios lo levanta de los muertos y lo resucita. Y lo asciende hasta el tercer cielo y se sienta a la diestra del Padre y desde ahí intercede por los hombres. Hasta el día de hoy todo hombre que elige cambiar su destino, el Señor lo recibe en sus brazos. Porque quiere que todos los hombres sean salvos. Él es el mediador. Si usted se siente con pecado, debe venir al Señor y decirle, entre mi pecado y tú pongo la sangre de Cristo. No puede poner a nadie más.
Si usted dice en el nombre de Buda, no le va a escuchar a Dios. Con respeto a las religiones. En el nombre de Mahoma no le va a escuchar Dios. En el nombre de otra cosa no le va a escuchar. El único que abre la llave para que Dios escuche y perdone pecado es que nosotros presentemos la ofrenda del Cordero Inmaculado sin mancha, Cristo Jesús. Nos hizo salvos el Señor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso está escrito en la historia de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús. Todo fue historia. El bautismo de Jesús, el ministerio público de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús. Y la última noticia que esperamos es el retorno de Jesús. A levantar a su iglesia. Dele fuertes esas palmas al Señor. Póngase de pie esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios. Si vivimos para el Señor, entonces, y aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas, nosotros podemos tener triunfo en nuestra vida. Tanto la vida secular como en la vida espiritual. Tenemos este mediador, Cristo Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor.